Una figura sencilla, un salto a través del espacio y el tiempo, y la forma más influyente de la civilización occidental. Perfeccionada por los antiguos romanos, salva grandes ríos, nos lleva a las profundidades marinas y nos permite vivir en otros mundos. Es el elemento constructivo básico en la historia de la humanidad y se encuentra en millones de edificaciones desde hace milenios. Hoy, el arco en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El arco. En sus muchas clases, con su forma adaptable y robusta, ha dominado el mundo occidental desde su invención hace unos 2000 años. Su capacidad para cubrir largas extensiones, soportar cargas increíbles y resistir al paso del tiempo, todo ello con los materiales más sencillos, lo convierten en la forma constructiva más sólida conocida por el hombre. La característica del arco es que canaliza la fuerza que la estructura necesita soportar del modo más eficiente respecto al modo de usar el material. Ninguna otra forma es tan eficiente como el arco y sus parientes, la bóveda, el cilindro y la cúpula. Pero hubo un tiempo en el que tales estructuras no se conocían. Imagine que vive hace 2000 años y quiere construir un puente sobre un curso relativamente ancho. Sus opciones no son muchas. Podría tumbar un árbol si el arroyo es estrecho y pasar caminando sobre él. El árbol sería entonces lo que los ingenieros llaman una viga. Esta sencilla idea, la viga, se llevaba usando al menos desde el 12.000 a.C. en Stonehenge, en las ventosas llanuras del sur de Gran Bretaña. Las vigas o dinteles ampliaron moderadamente el espacio entre los pilares de esta antigua estructura. Los griegos usaron este método de construcción después para los templos. Era práctico y podía ser bonito, pero estaba limitado a la anchura que una viga de madera o de piedra podía tener antes de derrumbarse. Pero un día, en alguna parte del mundo antiguo, alguien comprendió que había una manera mejor de levantar edificaciones grandes y viables. Desgraciadamente, los materiales constructivos del mundo antiguo tenían limitaciones que obligaron a los primeros arquitectos a ser creativos. La limitación con la que los romanos tenían que operar era la disponibilidad de materiales. No se pueden obtener vigas a partir de bloques de piedra. Se podrían hacer de madera, que estaba al alcance de los romanos, pero de nuevo estaban limitados a extensiones cortas. Así que por necesidad tuvieron que descubrir una nueva forma estructural que generara solo fuerzas de compresión para las que tanto la piedra como el hormigón eran materiales ideales. La innovación de los ingenieros romanos fue descubrir que el arco era la forma ideal para esa época, y aún lo es para la nuestra. Tomaron una idea antigua y sencilla y construyeron una civilización a partir de ella. Pero ¿qué hace realmente que esta forma sea tan maravillosa? La simple idea de la cadena colgante ilustra todos los principios estructurales de un arco. Es muy fácil de visualizar. Aquí tenemos una fuerza en tensión, y si pudiera ponerse cabeza abajo o congelar esto y girarlo, podría imaginarse lo que está ocurriendo con las fuerzas de un arco. De nuevo, la idea clave es que esta línea nunca comete un error, nunca miente, y siempre encuentra la forma más pura de tensión, porque solo puede resistir tensión. De la misma manera, actúa una estructura de albañilería. El arco puede soportar un peso enorme, y es una estructura de compresión, que puede resistir presión. Cuanta más fuerza sea aplicada, más presión aguantará. Por otro lado, si se le aplica tensión, pierde su fuerza rápidamente. Si las jambas comienzan a separarse, se puede derrumbar. El secreto de la estabilidad en el diseño del arco radica en su capacidad para contener las fuerzas, o umbral.
Cuando movemos los apoyos alrededor del arco, este se puede ajustar a estos movimientos y adaptarse a las nuevas fuerzas internas. La clave o la magia está en que puede soportar muchas cargas diferentes. Y cuando la Tierra se mueve, el arco se ajusta bastante bien. Es un equilibrio, se mantiene. Podemos encontrar una línea de fuerzas en él. Mientras la línea de fuerza se mantenga dentro de la estructura del arco o termine en sus apoyos, puede resistir prácticamente para siempre. Pero si la línea de fuerza se sale del arco, debido al aumento de la carga o a cambios en la forma, sucumbirá. Los romanos comprendieron esto. Gracias a ello, los ingenieros romanos supieron cómo podían redistribuir las fuerzas de sus estructuras incluso tras resultar dañadas. Hay arcos en todos los tamaños, formas y estilos. El clásico arco románico es un semicírculo construido de piedra u hormigón. El gótico de los siglos XII al XV es apuntado, facilitando más espacio abierto. También se incluye el arco carpanel, característico de Gran Bretaña, permitiendo luces muy amplias. En Oriente apareció el arco de herradura, con menos solidez estructural, pero con una forma singular. Aunque la finalidad principal de un arco es soportar una carga, su forma invitó a innovaciones artísticas. Cuando avanzó su diseño, el uso de la piedra se convirtió en un arte muy refinado. La colocación de las dovelas y sobre todo la clave se convirtió en una expresión personal del diseñador. La clave es la última piedra colocada en un arco tradicional. Es la que lo cierra. Las claves solían ser mayores y visualmente más importantes que las demás piedras o dovelas, pero sorprendentemente se trataba de una cuestión estética. Se habla mucho sobre si la clave es la pieza más importante o la más especial. La clave soporta la menor cantidad de fuerza, pero recibe la mayor atención. Es una paradoja. Uno espera que haya más fuerza en el centro, pero es al contrario. Por tanto, la clave no soporta mucha presión. Si es impar el número de dovelas, las piedras del arco, entonces hay una en el centro que es la clave. Pero si se forma con un número par, no habrá clave. Sin embargo, siendo la última en colocarse, la clave tiene un propósito muy especial. Sin ella, el arco se vendría abajo. Los antiguos romanos fueron los primeros en hacer uso estructural del arco en grandes edificios y puentes, y resolvieron algunos de los problemas de las grandes construcciones de su época. Pero seguían teniendo otros obstáculos. Otro gran reto que afrontaron los ingenieros romanos fue cómo llevar agua salvando largas distancias y especialmente valles, e hicieron estas enormes estructuras de varios niveles. Sus acueductos solían arrancar con grandes vanos abajo que iban disminuyendo al subir para reducir la cantidad de material en la parte de arriba, y también porque un arco más estrecho es más estable que otro más amplio. Son muy estables y disponen los arcos mayores cerca de la base del acueducto, y se hacen estables por la sobrecarga de todos los que hay encima. El acueducto de Pont-du-Gard en Francia tiene 275 metros de longitud y 50 de altura. Los arcos del nivel inferior varían de 15 a 21 metros de ancho con 22 de altura. Los superiores solo tienen 3 metros de ancho y 7 de alto. El propósito de un arco es doble. Primero, cambiar la dirección de la fuerza aplicada. Y segundo, asegurarse de que las fuerzas que ahora van en una dirección diferente estén comprimidas. Estas asombrosas estructuras son un fantástico testimonio del ingenio de sus diseñadores. Pero el diseño básico del acueducto daría paso a muchas otras formas. Yo veo el Coliseo como un acueducto romano que se cierra sobre sí para acotar el espacio. Era el circo del emperador y de los ciudadanos de Roma. Con una longitud de cerca de 200 metros en su punto más ancho y 55 de altura, el Coliseo acogía gran cantidad de eventos.
Tenía un aforo de 75.000 espectadores que disfrutaban de grandes batallas de gladiadores en todo su esplendor arquitectónico. El uso de hormigón es quizás el aspecto más novedoso de la tecnología constructiva romana. El arco es una forma estructural. Puede ser de hormigón, piedra o albañilería, pero los romanos llevaron el arco a otro nivel. La invención romana y el uso del hormigón en la construcción llevó al desarrollo de otro empleo del arco, la bóveda de cañón. En lugar de un solo arco, ahora hay un espacio con una serie de arcos. Es tridimensional, una bóveda. Pero los romanos fueron mucho más allá. Tomaron los arcos y giraron algunos 90 grados hacia el primero y crearon arcos en intersección. Es como si colocáramos dos bóvedas de cañón en intersección y en medio hay un gran espacio abierto que es la bóveda de arista, una clara innovación romana. Siendo tan impresionante, el Coliseo solo fue un precursor de notables construcciones futuras. El Panteón de Roma se construyó en el año 125 de nuestra era. Este innovador edificio sentaría el estándar durante siglos. Uno ve edificios como el Panteón y el aspecto más impresionante cuando se entra en él es el espacio abierto. Lo que la cúpula ofrece es espacio interior, limpio de columnas de sustentación. Las columnas o los muros que están en la periferia de la cúpula transmiten toda la fuerza de compresión de la cúpula a través de los muros hasta los cimientos. La del Panteón fue en su día la mayor cúpula del mundo, un logro inaudito. Uno puede ver una cúpula como una serie de arcos que se cruzan en el centro. Pero además de eso, una cúpula actúa como una serie de bandas que la rodean e impiden que se derrumbe. Hay arcos en cada plano que son realmente círculos, los cuales también pueden soportar la carga en cada anillo de la cúpula mientras se construye. El Panteón tiene una entrada tradicional de templo que se abre al gran espacio cubierto interior. Pero una vez dentro, hay una sorpresa. En el centro exacto de la cúpula hay un tragaluz. Están todos esos arcos apoyándose entre sí para formar la cúpula, y exactamente en el centro donde todos se unen, los ingenieros romanos retiran los materiales y dejan una abertura. El hueco de 10 metros de diámetro en el centro de la cúpula se llama óculo, y es un gran anillo de compresión hecho de piedra, aunque en realidad es una serie de arcos que forman un círculo. Las fuerzas horizontales de la cúpula que mantienen la estructura estable convergen en la cima. Fue un atrevido avance para los ingenieros romanos. El Panteón fue un logro asombroso. Pero después de la caída de Roma, los constructores encontrarían otros espectaculares usos para el arco. En el 476 de nuestra era cae el Imperio Romano. Más tarde, los constructores medievales de iglesias ampliarían el uso del arco. Trabajaban principalmente con piedra. El hormigón no reaparecería hasta casi 1800 años después. Pero los ingenieros de la era gótica usaron el arco en formas que los romanos solo pudieron soñar. El mayor avance durante la época gótica fue lograr huir de la bóveda de cañón y usar un tipo de arco elíptico o apuntado. Desde un punto de vista estético, permitió al arco ser mucho más alto. Y la meta de los constructores durante la época gótica era llevar al interior de las catedrales la mayor cantidad posible de luz. Cuanto más altos pudieran hacer los arcos en relación a la anchura, mayor sería la superficie de los vanos. La era de las catedrales góticas también conoció el uso de elementos menos macizos. En su esfuerzo por hacerlas mayores y más altas, los constructores desarrollaron nuevas técnicas para aumentar los usos del arco. Catedrales como la de Notre Dame de París son ejemplos duraderos de la habilidad increíblemente compleja de los constructores de aquel tiempo. Los techos catedralicios alcanzaron alturas de 50 metros.
Mientras estos arcos se iban elevando, se aligeraban los materiales para permitir el crecimiento vertical, creando muros, pilares y bóvedas más delgados. Pero con este aumento en altura, los arcos de piedra ejercían intensas fuerzas que tenían que transferirse a otra parte. Los arquitectos góticos dieron con una ingeniosa solución. Aún había que bajar el umbral del arco. ¿Y cómo se hace eso? Ese fue el gran desafío de la construcción gótica. Y ahí es donde entra en juego el ingenioso descubrimiento del arbotante, que es un medio arco exterior elevado que lleva el flujo de fuerzas desde la bóveda principal hasta la tierra. Al hacerse los techos más altos y amplios, la separación entre los costados de las construcciones tendió a aumentar. El uso de arbotantes ofreció un método sólido de refuerzo para los delgados muros catedralicios. Se pueden ver como la mitad de un arco gótico con un punto en el medio. Si se separan ambas partes, cada una tenderá a inclinarse hacia el centro y ayudará a resistir la presión de la nave central que actúa entre esos dos arcos volantes. Los arbotantes se convirtieron en un método muy fiable para levantar grandes estructuras. Pero este método requería precisión. En algunos edificios, como la abadía de Selby en Inglaterra, los arcos se han deformado con el tiempo debido a la colocación incorrecta de los contrafuertes. El arbotante fue quizás la mayor aportación de la era gótica. Después, cuando floreció el Renacimiento, resurgió la cúpula para otros nuevos y espectaculares usos. En 1626 se terminó la Basílica de San Pedro a pocos kilómetros de su predecesor, el Panteón. La nueva cúpula tenía 42 metros de diámetro. Se cuenta que la diseñaron para ser más pequeña que el Panteón como muestra de respeto a sus antepasados. Algunos estudiosos modernos afirman que la cúpula de la basílica es casi 2 metros mayor que la del Panteón. Pero con 137 metros, la de San Pedro es sin duda la mayor cúpula existente. San Pedro es importante porque tiene una cúpula de un gran diámetro y muy alta. Teniendo en cuenta que las cúpulas son reproducciones de un arco a lo largo de 360 grados, la de San Pedro es una fantástica aplicación de la unión entre esa forma redonda de la cúpula y la geometría cuadrada de la iglesia que hay debajo. Pero los descendientes de los romanos no fueron tan diestros con la cúpula de San Pedro, y a los pocos siglos empezó a resquebrajarse debido a las tremendas fuerzas generadas por la altura de la cúpula que presionaba los lados. La cadena original, que corría alrededor del perímetro de la cúpula, no era suficiente. La cúpula se resquebrajaba y necesitaron hacer esfuerzos adicionales. La adición de 3 cadenas más para retener la fuerza horizontal de la cúpula fue suficiente y ha permanecido, dañada pero estable, durante siglos. En 1965, el Astrodome de Houston estableció un récord en la construcción de cúpulas. Con cerca de 70 metros de altura y 240 de diámetro, este gigantesco avance en el diseño de las cúpulas fue posible gracias al arco. Lo maravilloso de la cúpula es que permite el uso de arcos para crear espacios muy grandes en el interior. 3 campos de fútbol y 121 metros hasta el centro es una distancia muy grande. El Astrodome se hizo con una serie de cuñas de acero y cabría imaginárselo como una serie de arcos apoyándose entre sí. El punto de encuentro de estas cuñas es un anillo gigante de metal que actúa como clave completando el arco. El Astrodome de Houston sigue en pie hoy, pero otras cúpulas no fructificaron. Aproximadamente al mismo tiempo en que se terminó el Astrodome, otra ciudad empezó a diseñar un proyecto similar. El Kingdom era especial al ser una cúpula de compresión pura. Una cubierta de hormigón extremadamente fina. El problema es que una cúpula tan delgada y tan extensa puede tener dificultades para mantenerse unida. El gran defecto de cualquier estructura de compresión.
Con su amplio interior, el Kingdom sirvió a los ciudadanos de Seattle durante 24 años. Pero finalmente cerró debido a filtraciones de agua en su techo de hormigón. Fue sustituido por un nuevo estadio con una cubierta retráctil, pero mientras duró, fue una de las cúpulas de hormigón más atrevidas desde el Panteón. Las cúpulas continúan siendo altamente usadas en las construcciones modernas, pero el arco ha encontrado su sitio en otras estructuras, a veces de forma sorprendente. Algunos arcos cumplen su cometido literalmente acostados. El poder del río Colorado es controlado por 9 diques principales en el sudoeste de Estados Unidos. 2 de estas gigantescas estructuras de hormigón son ejemplos del arco usado para una nueva y crucial tarea. Un arco se convierte en dique cuando se tumba y tiene la presión del agua actuando contra él. En realidad, muchas de estas estructuras no son más que un simple arco. Las presas de arco difieren de otras debido al modo en que resisten la fuerza del agua. La mayoría lo hacen por puro peso o fuerza de gravedad. Las de arco lo hacen en parte porque tienen masa, pero tienen una forma arqueada que actúa desviando la carga hacia los contrafuertes que están en los extremos del arco. Y esa carga la resiste la roca del cañón. Esta queda en compresión, convirtiendo las presas de arco en idóneas para cañones empinados en forma de V o de U que tengan sólida roca en los lados. Ese es su sitio. Con 221 metros de altura y 200 de grosor en su base, la presa Hoover fue la mayor estructura de hormigón de su tiempo. Se necesitaron cerca de 4 millones de metros cúbicos de hormigón para construir el inmenso arco, y resiste la presión de la enorme masa de agua del lago Mead. Cuando la presión del agua viene de la profundidad, se llama presión hidrostática, que es la que se soporta en el fondo, de modo que la contención de un lago de solo 30 centímetros de ancho soporta exactamente la misma fuerza que uno de 160 kilómetros. Cuando los diseños se volvieron más atrevidos, confiando en la fuerza de los arcos, se construyeron presas más delgadas y elegantes. Una de ellas no se encuentra lejos de la presa Hoover. Glen Canyon es un precioso arco, no se puede negar que sea bonito, y es una maravilla de la ingeniería. De perfil más delgado, un auténtico arco. Con una delgada losa de hormigón de 216 metros de alta y 475 de larga en su parte superior, el dique confía en la forma y características del arco para resistir la presión del agua usando un mínimo de material. Tiene cerca de 8 metros de grosor en su parte más alta y 90 en la base. Es altamente resistente teniendo en cuenta su masa relativamente limitada. La forma abovedada está diseñada para repartir la compresión y minimizar la concentración sobre el arco. Si el dique puede evitar tensión, principal enemigo de cualquier arco, y mantener la compresión, puede durar cientos, quizás miles de años. Las presas son ejemplos claros de la fuerza del arco. Pero menos obvios, aunque familiares para todos, son los túneles, que usan esa fuerza bajo tierra. Otro ejemplo de acción del arco en la que se reconducen las fuerzas hacia la compresión es el túnel. Muchos de nosotros conducimos a través de túneles a diario. Uno tendría que preguntarse hacia dónde va todo el peso de la tierra y las rocas. Tiene que reconducirse alrededor del túnel. Y lo hace gracias a la acción del arco. Mientras los romanos construían pequeños túneles de arco, los modernos nacieron en 1825 en Inglaterra, cuando Marc Brunel asumió el gran desafío de excavar bajo el río Támesis.
En el caso del túnel de Brunel bajo el Támesis, en lugar de construir simplemente una gran apertura, se preocupó por la carga procedente de los lados del túnel. Y lo que hizo fue introducir un malecón central con dos arcos que descargaban sobre ese pilar central. Consideró las fuerzas y dividió el vano por la mitad, añadiendo una pared central. El novedoso túnel allanó el terreno para crear algo de tamaño mucho mayor. Desde antes de la época de Brunel, los ingenieros ya habían soñado con un túnel bajo el Canal de la Mancha que uniera Gran Bretaña con Francia. Este sueño se hizo realidad en 1994. El cilindro fue la respuesta perfecta para los 50 kilómetros de distancia bajo el Canal de la Mancha a 160 metros de profundidad. Este túnel tiene 7 metros de ancho y está formado por una serie de arcos continuos, opuestos entre sí en un número infinito de puntos. En esta aplicación del arco, los 3 tubos están formados por una mezcla de hormigón y anillos de compresión de hierro de 58 centímetros de grosor. El túnel cilíndrico es un ejemplo de compresión casi perfecta, el mejor medio para una forma arqueada. El arco que nos facilita el paso bajo el mar también nos lo proporciona sobre él. Sin el arco, la construcción de puentes sería imposible. Cuanto más ancho sea el valle, más largo tiene que ser el puente, y las estructuras arqueadas son a menudo la solución mejor al antiguo problema de cómo cruzar al otro lado. Una vez más, los romanos lo hicieron primero. Cuando van a Roma, los visitantes se quedan sorprendidos de que muchos de los puentes tengan 2000 años de antigüedad. Entre los más bellos está el Puente Fabricio, ejemplo maravilloso de diseño de arco romano. Uno de los primeros puentes con arcos del mundo, el Puente Fabricio, permitía a los soldados romanos cruzar de una orilla del río Tíber a una isla en su centro a 60 metros de distancia. Los romanos, que eran ingenieros excelentes e innovadores, descubrieron primero por accidente y después por medio de la experimentación continua que el concepto del arco podía aportar muchas ventajas. El Puente Fabricio fue el primer intento conocido de los romanos de usar un arco en un puente. Continúa sirviendo a los peatones del siglo XXI. Desde su finalización, los ingenieros han construido decenas de miles de puentes apoyados en arco por todo el mundo. En el siglo XVIII, materiales como el hierro entraron a formar parte de la construcción de puentes. El de Coalbrookdale en Inglaterra es uno de los primeros ejemplos de estructura de hierro. Acabado en 1779 tras solo 3 meses de montaje, se extiende a lo largo de 30 metros y fue el primer puente de arco hecho enteramente de hierro. Esta bella estructura es fruto de la Revolución Industrial y se le dio una apariencia airosa y ligera que emocionó a ingenieros del mundo entero. En 1880, Gustave Eiffel, antes de su afamada torre, inició la construcción de uno de los primeros puentes metálicos de arco en Francia. Gustave Eiffel era ingeniero y construyó el que puede ser el puente metálico de arco más elegante jamás creado, que es el viaducto de Garabit en el centro de Francia. Había que salvar una gran distancia y debía ser estable de un lado al otro. El viaducto de Garabit lo resolvió con un bello arco en forma de luna en creciente. Eiffel abocinó la base del arco del mismo modo que haría con los soportes de su torre 20 años después, con la idea de reducir la carga y hacerlo más estable al viento lateral. Acabado en 1884, el viaducto mide cerca de 600 metros de largo y se yergue a 122 metros sobre el río. Serviría de inspiración a muchos constructores para dar un tratamiento artístico a sus obras. El arco está presente incluso en los puentes más largos del mundo. El Golden Gate de San Francisco es un ejemplo clásico de puente colgante.
La construcción del Golden Gate fue un hito en la ingeniería civil. Se acabó con menos accidentes que cualquier otro anterior y salvó una de las vías marítimas más traicioneras del mundo. Cuando se terminó, quedó bien establecido el uso de un arco invertido como elemento de suspensión. Un puente colgante es exactamente lo opuesto a uno de arco. Si recordamos la cadena, aquí la carga está colgando, suspendiendo el tablero de un solo cable o de varios en forma parabólica. Ellos soportan toda la tensión. Así que si quisiera convertir un puente en suspensión en uno de arco, tendría que congelar esos cables, volverlos del revés y ponerlos debajo. El tablero de un puente colgante tiene a menudo una comba ascendente en el centro, un ligero efecto en arco, y su razón es principalmente estética, ya que de algún modo es más cómodo para el ojo humano ver una ligera elevación en la superficie. Además de los enormes cables que sostienen el tablero actuando en tensión, muchos puentes colgantes continúan apoyándose en parte en el arco de compresión tradicional. En el extremo sur del Golden Gate, un enorme arco de metal soporta el firme de la carretera mientras deja ver el histórico Fort Point. Puentes con soporte arqueado los hay de muchas formas y variedades. Algunos, como el puente Bixby en la autopista del Pacífico en California, usan un solo arco de gran longitud. Este asombroso puente se acabó en 1932. Tiene 217 metros de largo y se alza a 70 metros sobre el rompiente de las olas cerca de Big Sur. El tablero se une al arco mediante numerosas columnas o puntales verticales. El puente de Bixby Creek se construyó en los años 30 y cuando fue proyectado el contratista tuvo la opción de emplear un arco de acero en lugar de hormigón. El arco de acero era mucho más fácil de construir, ya que podía hacerse desde la carretera. Allí no recibiría el impacto de las olas o del río. Sin embargo, el constructor decidió que sería menos costoso hacerlo mediante una estructura de hormigón. Una ventaja del hormigón en un puente así es su increíble fuerza. Una estructura de arco es principalmente un elemento de compresión. El camino que recorre la carga vertical del puente irá desde la plataforma con las vigas en T hasta cada uno de los puntales y desde ellos hasta el arco. Entonces el arco distribuirá esa carga hacia los dos pilares que hay a los lados. Esa es la grandeza del arco. Otros puentes tienen arcos sobre el tablero, como el de Desmond en Long Beach, California. Pero este se está deteriorando rápidamente y pronto será reemplazado por un diseño probado en el puente Natchez Trace, en Tennessee. Este puente es el primero con piezas prefabricadas de hormigón en los Estados Unidos, con 177 metros de extensión. El puente es único porque las estructuras de arco tradicionales llevan la carga del tablero a través de una serie de apoyos verticales que conectan con el arco. En este caso, lo que se hizo fue abrir el arco y eliminar los puntales para que la carga del tablero recayera en la coronación del arco. Este es independiente de la superestructura. El tablero se asienta sobre el arco y la carga se transmite desde esa superestructura a la corona del arco, que transfiere esa carga. El Natchez Trace representa la vanguardia en la construcción de puentes con arcos. Desde su finalización en 1994, se ha convertido en un emblema del diseño moderno de puentes. En el pasado, los arcos nos han servido en edificios, diques, túneles y puentes, y continuarán sirviéndonos en el futuro hacia el que avanzamos. No todos los arcos son estructurales. Las elegantes formas del arco y la cúpula han cautivado a espectadores y usuarios durante miles de años.
Yo pienso que el arco es una forma sólida que siempre reaparece. Sin importar su material o la cultura donde se dé, se puede ver en casi todos los tipos de arquitectura. Es muy interesante ver su transformación en la era contemporánea con nuevos materiales y formas. Estamos rodeados de arcos que tienen principalmente una función ornamental. Algunos no son más que añadidos arquitectónicos contemporáneos, mientras que otros son parte integral de un diseño global. Pero quizás ninguna estructura contemporánea destaca tanto como el arco de entrada de San Luis, Missouri. El arco de San Luis es clásico. Se puede ver la forma que tiene y dónde se concentra la carga. Si se mira a la cima se ve el ápice, un tramo delgado que muestra que no hay demasiada carga acumulada allí, solo el peso de esa parte. Construido entre 1963 y 1965, este arco de cerca de 192 metros de alto es una obra maestra de ingeniería. Los pies tienen 16 metros en cada eje a ras de suelo y se estrechan hasta solo 5 arriba. Los gigantescos cimientos que lo soportan se excavaron a 18 metros de profundidad, 9 de ellos sobre lecho de roca. El descomunal arco se sustenta principalmente en su revestimiento, compuesto de acero inoxidable, con un peso superior a las 900 toneladas. El arco está formado por tramos individuales de metal. Las grúas colocaron cada nuevo segmento hasta que se llegó a la cima con la clave, el último tramo colocado. Aunque el arco debe apoyarse verticalmente, también debe soportar altas fuerzas laterales, como los vientos. Nos aseguramos de que los extremos estaban bien anclados. Este gigantesco arco es tanto una expresión artística como un hito constructivo que utilizó una forma clásica. A las personas les atraen los arcos porque les resulta una forma conocida. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Casi cada periodo tiene su arco. Esa familiaridad es lo que llama tanto la atención a la gente. El arco de San Luis es quizás la más avanzada expresión del arco como arte. Pero las formas básicas de arcos, cúpulas y tubos continúan sirviéndonos en una gran diversidad de maneras. Incluso los submarinos utilizan su poder para cumplir su sigilosa misión. Los submarinos son naves presurizadas que tienen que resistir la gran presión del agua, sobre todo a gran profundidad. La presión tiende a aplastar al submarino y la sección del casco, su forma, es redondeada para resistir esta presión en compresión. Se puede ver el submarino como un arco circular. Los más novedosos submarinos de la Armada estadounidense usan este probado diseño para llegar a profundidades mayores y navegar más lejos que nunca. Los submarinos modernos son completamente cilíndricos y permiten que toda estructura se convierta en un arco en compresión. En su interior usa más arcos en forma de abrazaderas para resistir presiones por encima de los 28 kilos por centímetro cuadrado cuando se sumergen a la máxima profundidad. Además de la forma cilíndrica del casco, cada extremo termina en forma de cúpula para aumentar la solidez de la nave. Los cascos de los submarinos modernos pueden tener 7 centímetros de espesor y muchos pueden navegar por debajo de los 600 metros. Esto se consigue aumentando la fuerza del arco mediante aleaciones de metales. Estos metales deben combinar la capacidad para comprimirse con una tendencia a la elasticidad para que el cilindro no sucumba ante la aplastante presión. Los arcos usados en un submarino deben soportar al mismo tiempo compresión y tensión. Este avance tecnológico puede llevar a la colonización de la última frontera de la Tierra, el fondo del mar. Si pensamos en entornos extremos, un ejemplo serían los submarinos. Una estructura que reacciona resistiendo la compresión porque el agua es muy pesada y ofrece una enorme presión sobre la nave. En ese caso están actuando como una estructura compresiva y tienden a ser bastante gruesos para soportar esa presión. Con las aleaciones y los materiales compuestos, llegará el momento en que podamos vivir bajo el agua sin miedo durante años, incluso décadas. En la Tierra, el arco se ha usado en el diseño de estructuras militares semipermanentes, ahora aplicadas a la vida civil, como los hangares prefabricados.
Solo son un gran arco, un arco alargado en una dirección, y era muy fácil de montar. El ejército hizo gran uso de ellos. La fuerza de los hangares no se deriva solo de las estructuras arqueadas, sino también de los materiales corrugados de arcos múltiples usados para cubrirlas. Los diseños continúan evolucionando, pero usan esta misma forma. En otra gran aplicación, el ejército estadounidense está experimentando con un arco hinchable gigante capaz de soportar grandes cargas. Estos arcos también se usan para edificios hinchables gigantes y puede que acaben reemplazando a estructuras tradicionales como el hangar prefabricado, gracias a su mayor portabilidad y facilidad de construcción. Pero el poder del arco va más allá de los confines de la Tierra. En cualquier parte donde actúe la gravedad, el arco servirá como elemento básico de construcción. En la seca y fría superficie de Marte, arcos, tubos y cúpulas pueden dar cobijo a comunidades en el futuro. Un hábitat presurizado en el espacio tiene las mismas leyes físicas que rigen su diseño. Por ejemplo, vemos que los arcos han adoptado ciertas formas a lo largo de la historia debido a las leyes físicas. Pues las mismas leyes físicas rigen el comportamiento en el espacio, pero a menudo las condiciones son diferentes. Detrás de mí tenemos un modelo de una de las bases marcianas que hemos ideado con una gran variedad de elementos diferentes. La mayoría de las colonias lunares y marcianas proyectadas usan tubos y cúpulas para su construcción. Algunos son hinchables, mientras otros están hechos de plástico rígido, materiales compuestos y aleaciones. Trabajamos con las geometrías, con formas curvadas que son normalmente naves presurizadas, de modo que tienden a ser cilíndricas, en forma de termo, pero tienen la típica sección redondeada. Sin embargo, algunos de los más recientes y atrevidos planes para colonizar Marte miran a la era romana, usando materiales del lugar para la construcción de arcos. Dado que se necesitan de 6 a 9 meses para llegar allí, uno quiere construir con materiales de Marte. ¿Qué materiales están disponibles en Marte? Principalmente piedra y arena. Este proyecto desarrolló un asentamiento completo en Marte, una ciudad pequeña hecha únicamente con arcos y cúpulas. Parecía una ciudad islámica de la Edad Media. Pero es lo que creemos la solución más tecnológica al problema de construir en Marte. Estas estructuras se convertirían en túneles que alojarían a los exploradores interplanetarios bajo la superficie marciana. Estructuras similares ya albergan a astronautas en la órbita de la Tierra, y los viajes espaciales llegarán algún día más allá del sistema solar. Nuestros materiales de construcción en el espacio, así como los que nos han servido en la Tierra durante miles de años, utilizarán las propiedades de la más básica de las formas, el arco.